Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la lista ya confirmada de la selección argentina para disputar el preolímpico sub-23 que se llevará a cabo en Venezuela desde el 20 de enero al 11 de febrero. Vamos a hacer un resumen específicamente de los futbolistas más importantes. Ya he hecho videos anteriormente hablando de este tema, pero las listas que había dado Javier Mascherano, el entrenador de la sub-23, habían sido preliminares, no había dado todavía la nómina definitiva. Hace aproximadamente 5 días ya dio la lista final y ya tenemos a los jugadores que van a estar representando al combinado nacional en este torneo que, recordemos, da 2 lugares para disputar el torneo masculino de fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024, que se estarán llevando a cabo entre finales de julio y el mes de agosto de este año. Vamos a hacer un repaso completo de todos los jugadores, quiénes son los ausentes, porque si tenemos en cuenta las listas que había dado Mascherano anteriormente, hay algunos futbolistas que no están. Obviamente también vamos a hablar por qué no hay ninguno del fútbol europeo, porque Argentina tiene muchos sub-23 en buen nivel en Europa, pero ninguno formará parte de este torneo. Y además vamos a estar repasando cuáles serán los partidos que disputará el albiceleste en este importante certamen. ¡Empecemos! La que ven en pantalla ya es la lista definitiva de la sub-23 dirigida por Mascherano, que va a estar disputando el torneo preolímpico. No va a haber ninguna modificación más y seguramente en estos días ya estén emprendiendo viajes hacia Venezuela para jugar la competencia. Repaso nombre por nombre, después más adelante vamos a meternos en algunos jugadores un tanto más específicamente, pero en principio vale la pena mencionar a todos estos futbolistas porque muchos han tenido recorrido importante ya en el fútbol argentino y muchos de ellos ya han levantado títulos. Los jugadores en cuestión son los siguientes: Marco Di Cesare, Luciano Gondú y Federico Redondo, los 3 futbolistas de Argentino Junior. Continuamos con Juan Sforza y Francisco González de Newell's Old Boys de Rosario, 2 futbolistas de Vélez, Joaquín García y Santiago Castro, 5 de Boca, que es el equipo que más representantes tiene en este torneo: Leandro Bray, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Ezequiel Fernández y Cristian Medina. Tenemos a 2 jugadores de Lanús: Pedro de la Vega, que recientemente se va a ir transferido al Seattle Sounders de los Estados Unidos, pero igual va a jugar este torneo sin ningún tipo de inconveniente. Y el otro jugador del Granate es Rocco Ríos Novo. 2 de Racing, Juan Nardoni y Baltasar Luis Rodríguez. 1 de River, Pablo Solari. 1 de Banfield, Aaron Quirós. 1 de San Lorenzo, Gonzalo Luján. Otro de Defensa y Justicia, Julián Malatini. 1 de Estudiantes, Fabricio Iakovic, y los únicos 2 que son representantes de equipos del exterior del país son Lucas Esquivel, que juega en el Atlético Paranaense de Brasil, y Thiago Almada del Atlanta United de los Estados Unidos, que además es el único representante que fue campeón del mundo con la selección argentina mayor en el Mundial de Qatar. En cuanto a ausencias importantes, lo primero que hay que decir, por ejemplo, es que no hay ningún jugador europeo debido a que las competencias olímpicas no están en el calendario habitual de la FIFA, como sí lo están los torneos continentales, es decir, la Copa América en el caso de Argentina, y los torneos mundiales o eliminatorios cuando se juegan en las fechas de selecciones. Los equipos no tienen la obligación de ceder a los jugadores a esta clase de torneos. Por eso mismo no se pudo básicamente incorporar a ninguno de los jóvenes del fútbol europeo, como pueden ser el caso de Alejandro Garnacho, de Matías Soulé, de Lucas Romero, de Nicolás Paz, jugadores que están pasando por un buen momento en los clubes del viejo continente, pero que obviamente tienen que quedar lamentablemente al margen después de muchos de ellos jugaron el Mundial Sub-20, lo cedieron en ese momento, pero la realidad es que por ahora no podrán formar parte de este certamen y tampoco podrían jugar los Juegos Olímpicos, motivo por el cual no tendría ningún sentido de sumarlos a esta nómina. Y después, entre otros ausentes, por ejemplo, está Facundo Farías, el delantero del Inter de Miami, que es compañero de Messi, que no sabemos exactamente si hay una razón puntual por la cual Mascherano lo ha citado, teniendo en cuenta que los equipos de los Estados Unidos arrancan recién la competencia oficial en el mes de marzo, por lo que tranquilamente podrían sumarse. De hecho, en el caso de
Thiago Almada, ya de por sí venía hablando el propio jugador con el equipo de Atlanta como para que lo dejen venir y no hubo ningún problema. Y Lucas Esquivel, proveniente del Paranense de Brasil, pasa algo parecido, teniéndose en cuenta que la mayoría de los jugadores brasileños están en el Brasileirao. Era bastante extraño si un equipo brasileño no dejaba salir a un jugador argentino, pero sí dejaba salir a los futbolistas brasileños, por lo que en esos casos no hubo ningún inconveniente, pero claramente el equipo argentino podría ser mucho mejor si es que las ausencias podrían haber integrado la lista. Vamos ahora a centrarnos puntualmente en un par de nombres de este equipo, empezando por dos futbolistas que acaban de ser transferidos de equipos de Argentina hacia el fútbol del exterior. Uno lo mencioné recién, Pedro de la Vega, un futbolista que ya por allá en el 2018, cuando tenía tan solo 17 años, empezaba a aparecer en Lanús y que de a poco fue sumando cada vez más garantía para formar parte de la selección nacional. Lo pongo como uno de los nombres más importantes, teniendo en cuenta que Lionel Scaloni ya lo tiene en la mira desde hace bastante tiempo, teniendo en cuenta que luego de la Copa América se va Ángel Di María, el Fideo no va a seguir formando parte de la selección argentina mayor y no hay verdaderamente un extremo izquierdo que pueda ocupar ese lugar de manera inmediata. Si bien es cierto que cuando Di María no estuvo, jugó ahí Nico González, no son futbolistas idénticos. A Scaloni le gustaría un jugador que juegue de mitad de cancha para adelante y que pueda desnivelar en el 1 a 1 contra los defensores rivales, y por eso que De la Vega, vendido recientemente o con una venta casi asegurada al Seattle Sounders de los Estados Unidos, es un jugador que interesa y mucho. El otro futbolista que ya ha sido transferido es Valentín Barco. El jugador de Boca se sumará al Brighton de Inglaterra, que ha pagado el valor de su cláusula de rescisión, es decir, 10 millones de euros. Se va a sumar al equipo inglés una vez termine este preolímpico, pero va a disputar este torneo con el combinado sub-23. Lo que hay que decir en primera instancia es que Barco ha brillado en Boca, sobre todo en la segunda mitad del año pasado, jugando más que nada como mediocampista. Es un futbolista con una muy buena técnica, con un dominio de balón verdaderamente exquisito, sobre todo para lo que es el fútbol sudamericano. Pero en la selección argentina, en este combinado por lo menos, Mascherano lo ha puesto mucho como lateral izquierdo. Está claro que en las divisiones inferiores ha jugado en ese sector y por eso mismo tiene una forma adecuada de jugar. Sin embargo, la realidad es que Scaloni en un futuro lo pretende un poco más adelante. Y también digo esto porque otro de los jugadores a los que quiero mencionar es Lucas Esquivel de Atlético Paranense. Y en este futbolista hay que hacer hincapié porque Scaloni ya lo mencionó en una conferencia de prensa. Quizás no para la Copa América ni para tiempo tan cercano después, pero hay que tener en cuenta que los dos futbolistas que se pelean por ese sector en la selección argentina mayor, que son Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, ambos ya tienen más de 30 años, no están pasando por el mejor momento individual en sus respectivas carreras y hay que ver si llegan a la Copa del Mundo del 2026. Y es por eso que el entrenador de la selección mayor está viendo alternativas en el lateral izquierdo, y Esquivel, desde que juega en Unión de Santa Fe, equipo argentino que le gusta mucho a Scaloni, y por eso mismo no hay que descartar que pueda ser citado como lo ha sido el año pasado cuando estuvo en algunas prácticas con el seleccionado argentino mayor. Y el último jugador al cual quiero destacar es nada más y nada menos que Federico Redondo, un mediocampista de verdadera técnica, hijo del histórico Fernando Redondo, jugador de la selección argentina y también histórico en el Real Madrid, que hoy por hoy se está desempeñando en Argentinos Juniors, pero que hay muchos equipos de Europa que lo tienen en la mira. Es un futbolista que en la mitad de la cancha hace absolutamente todo bien, tiene buena técnica de balón, tiene buen pase, buena distribución del mismo, y a la hora de no tener la pelota también tiene un buen equilibrio defensivo y a su vez también tiene un buen posicionamiento como para recuperarse rápidamente ante la pérdida de las pelotas y ocupar los espacios de los jugadores que se fueron al ataque. Es un futbolista muy interesante y se espera que en este preolímpico pueda verdaderamente darse su explosión. Y para finalizar el video vamos a hacer un repaso de cómo es el calendario de la selección argentina en este torneo preolímpico, porque disputará como mínimo 4 partidos. Hay que tener en cuenta que si bien juegan la misma cantidad de selecciones que disputan un torneo sudamericano juvenil, estamos hablando de los 10 combinados de la Conmebol, la realidad es que el margen de error es mucho menor. ¿Por qué digo esto?
En un sudamericano, ya sea sub-15, sub-17 o sub-20, se dividen 2 grupos de 5 países cada uno, eso es idéntico, pero los 3 mejores son los que clasifican al hexagonal final. En esta ocasión no son los 3 mejores los que clasifican, sino que son los 2 mejores de cada grupo los que van a un cuadrangular final. En ese cuadrangular los 4 equipos clasificados se enfrentan entre sí y los 2 mejores son los que terminan obteniendo su lugar para disputar el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024. Por eso mismo el margen de error es mucho menor. En un sudamericano podés perder 2 partidos y ganar 2 y clasificar. Acá prácticamente solo tenés margen para perder un solo cotejo de los 4 de la fase inicial. Vamos ahora con la zona. La selección argentina, dirigida por Javier Mascherano, integra el grupo B junto a Uruguay, reciente campeona del mundo sub-20, Chile, Paraguay y Perú, y ya conoce cuál será el orden en el cual enfrentará a cada uno de estos países. La fase preliminar se disputará en la ciudad de Valencia, en el estadio Misael Delgado, donde debutará el domingo 21 de enero frente al seleccionado de Paraguay. Posteriormente, para la segunda jornada, 3 días más tarde, el miércoles 24, estará enfrentando al seleccionado peruano. Quedará libre en la tercera jornada. Al ser 5 equipos, siempre hay una fecha en la cual uno de los 5 conjuntos no disputa ningún partido. Posteriormente, luego de ese descanso de 6 días, el martes 30 de enero, se verá las caras contra Chile y cerrará el grupo ante Uruguay el viernes 2 de febrero, en el que es casi con seguridad el partido más complicado de la zona. Por eso mismo es clave que Argentina gane los primeros 3 encuentros como para enfrentar al seleccionado celeste prácticamente con el 90% de la clasificación asegurada al cuadrangular. En cuanto a la fase final, se llevará a cabo en la ciudad de Barquisimeto, en el Estadio Metropolitano, entre el 5 y el 11 de febrero, y se volverán a enfrentar todos contra todos, como dije, los 2 mejores de cada grupo para definir la clasificación final. Los equipos que forman parte de la otra zona del grupo A son Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y Bolivia, y por lo menos en la previa parecería que el grupo de Argentina es un poco más complicado, sobre todo teniendo en cuenta la irregularidad que ha tenido el combinado juvenil de Javier Mascherano durante todo el 2023. Recordemos que a inicios del año pasado, en el Sudamericano Sub-20, no pudo ni siquiera clasificarse al hexagonal. Si bien es cierto que muchos jugadores que van a participar de este torneo preolímpico no formaron parte de aquel Sudamericano y muchos futbolistas nuevos, la realidad es que la imagen del entrenador hoy por hoy no es la mejor. Solamente Argentina pudo disputar el Mundial Sub-20 debido a algunas maniobras dirigenciales que hizo el presidente de la AFA para ganarse la sede de la competición total, teniendo en cuenta que la FIFA bajó a quien era el país anfitrión en un principio, que era Indonesia, que después terminó llevando a cabo el Mundial Sub-17. Argentina tiene un desafío muy grande por delante. Es un torneo que al principio parecería no tener tanta importancia, pero que de cara al futuro, sobre todo para los futbolistas, pueden dejar una huella más que relevante. La selección argentina siempre en general ha tenido futbolistas muy por encima de lo demás, sobre todo en el fútbol sudamericano, por lo que, si bien es cierto que las juveniles no han tenido un buen resultado durante el 2023, hablando específicamente de la sub-20, la realidad es que esta sub-23 genera muchísimo entusiasmo, sobre todo por el hecho de tener muchos jugadores conocidos en el ámbito local y que en general han tenido, la mayoría de ellos, un buen rendimiento durante el año pasado. Ahora habrá que demostrar, y eso siempre termina siendo un trabajo en conjunto con el cuerpo técnico, que no ha tenido el mejor de los resultados ni tampoco la mejor de las preparaciones previas para afrontar este desafío, pero aún así, teniendo en cuenta que Mascherano es un hombre de la casa y que cuenta con el apoyo no solamente del presidente de la AFA, sino también del director técnico de la selección argentina mayor, Lionel Scaloni, está claro que ahora los resultados podrían llegar a ser diferentes. Veremos si se puede conformar un buen equipo y que Argentina cumpla ambos objetivos. En primera instancia, clasificar a los Juegos Olímpicos y en segundo, quedarse con este torneo preolímpico.